¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Gary, donde hablamos en este tema de motivación y garra. Hablamos temas con respecto a cómo motivarnos, cómo tener la motivación necesaria para poder hacer las cosas, las distintas cosas que nosotros estamos tratando de realizar, tanto sea sueños, metas, ideas de negocio, ideas sociales, lo que tú tengas pensado en tu vida, cómo poder desarrollarlo de una manera tangible, ¿cierto? Cómo poder hacerlo de la mejor manera posible, cómo recibir consejos de historias de personas que a lo mejor nos han marcado en nuestra vida con su propia historia. Todo esto lo vemos acá en el podcast de Gary. Y hoy día, chicos, estaba recordando un caso de lectura que estuve haciendo y también de muchos videos. Yo soy una persona que consume muchos videos de motivación también. Fue así como yo conocí la motivación mientras yo estudiaba. Me daba cuenta que trabajaba en el día, estudiaba en la noche, y a veces cuando llegaba a la casa no siempre lograba conciliar el sueño. Por lo tanto, trataba de buscar motivación y literalmente así fue como lo escribí como motivación en YouTube, y me aparecieron videos motivacionales. Ya casi la mayoría de los videos motivacionales que aparecían en ese entonces en YouTube eran en inglés y eran traducidos, ¿cierto? O a veces ni siquiera estaban traducidos, sino que eran en inglés como sin traducción literal, así, solamente en inglés. Y ahí fui donde conocí por primera vez a personas como Eric Thomas, personas como Les Brown, que son oradores motivacionales que yo les compartí que me gustaban bastante, que eran bien buenos para lo que yo consumía o lo que yo necesitaba en ese entonces. Y fue así como fui desarrollando el interés por aprender cada día más y más sobre lo que era la motivación. Me gustó bastante y era algo que disfrutaba de escuchar. Con el tiempo empecé a desarrollar nuevamente lo que hacía cerca de los 13 y 14 años, que yo escribía bastante. Escribía no literatura, eran pensamientos, ideas. Escribía mucho lo que eran letras de canciones de hip hop, de rap. En ese tiempo era más chico, estaba muy fuerte la presión del hip hop, del rap. Posteriormente llegó el reggaetón a mi país, y yo me crié con eso. O sea, fue toda mi etapa de juventud, de adolescencia. Pero yo siempre también tuve una influencia muy de rap de Norteamérica, de Estados Unidos, de rap chileno también, de hip hop chileno. Y escribía estas letras. Me ponía a escribir y me gustaba. Y después, cuando ya estaba estudiando, ya estaba más grande, ya no me dediqué a lo que era el tema del hip hop, las letras de rap ni nada de esas cosas. Pero sí empecé a escribir cosas que me motivaran. Empecé a escribir desafíos, empecé a escribir sueños. Empecé a escribir como si hubiera estado viajando al futuro y viera mi futuro. Y pudiera, y venía y como que le escribía una carta al Gary en ese tiempo, del 2013, 2014, 2015. Y hacía que como que yo viajaba imaginariamente, ¿cierto?, al futuro, al 2000, no sé, 25, 2030. Y viajaba de vuelta y le escribía esta carta al Gary del presente, que era en ese entonces el 2013, 2014, ¿cierto? Y le decía, mira, todo va a estar bien, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. De donde yo vengo ya dejaste de hacer algunas cosas. De donde yo vengo ya no existe tal problema, no existe tal preocupación. Ya no es tema este problema que tienes ahora. Ya no es tema esta preocupación. Ya no es tema, ya no tiene importancia esta pequeña dificultad que estás teniendo hoy en día. Y trataba de hablar como si estuviera todo resuelto, si todo hubiera cambiado para mejor. Y pensando en eso me daba cuenta de que cuántas veces quizás por no mirar hacia el frente
o por no hacer un ejercicio como este. Yo en ese tiempo lo hacía sin pensar que podría existir así o podría resultar. Pero cuántas veces nosotros estamos viviendo en el día a día sin dimensionar qué más puede pasar, sin dimensionar qué más puede venir adelante. Y nos ahogamos o nos complicamos, ¿cierto? Con temas que son pasajeros. Hay algo que yo me puedo dar cuenta en mi vida, es que las cosas positivas como las cosas negativas, generalmente en un 98% no son permanentes. Las cosas positivas como tanto negativas, sobre todo las negativas para mí en mi vida, han venido a ser de manera temporal. Y si no vienen con muchas ganas de ser tan temporal, yo hago que sean de manera temporal, y eso creo que es una opción que cada uno tiene, de escoger que las cosas negativas sean de manera temporal. Ahora está obviamente la otra opción de caer en estas cosas de manera permanente, pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos apreciar de distinta manera o dimensionar el problema de distinta manera? Leyendo después con el tiempo me di cuenta que esta era una técnica que yo no descubrí, que yo me descubrí haciéndola yo solo, pero esta técnica la hacían, o una técnica parecida a esta, ¿cierto? La hacían hace muchos años los antiguos sabios de Japón. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Cuando ellos tenían algún problema complicado, ¿cierto? Difícil, una dificultad grande que afectaba a sus aldeas, su familia y sus cosas, los sabios lo que hacían es que conocían el problema porque estaban ahí y se alejaban. Se alejaban y se iban a las montañas, se alejaban del pueblo y miraban el pueblo desde afuera, desde las montañas. Entonces ellos hacían esto para poder dimensionar el problema completamente, ¿ya? Ellos dimensionaban el problema completamente por todos los contornos. Entonces en esta técnica lo que hacían ellos es que no estaban insertos en el problema, sino que ellos se extrapolaban del problema, se salían del problema y miraban el problema desde afuera. Y decían, ok, tenemos tal problema. ¿Qué es lo peor que podría pasar a nosotros, ¿cierto?, con este problema? ¿Dónde empieza? Aquí. ¿Qué es lo más terrible que podría pasar y dónde podría terminar? Acá. Ok, ya lo dimensionamos, ya sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es lo más terrible que podría pasar, y teniendo en cuenta qué es lo más terrible que podría pasar, sabemos cómo poder afrontarlo, sabemos cómo poder trabajarlo, sabemos cómo poder manejarlo para que no pase lo peor, ¿ya? Y si pasa lo peor, ya lo sabemos, ya estamos preparados. Entonces, esa técnica, sin querer, yo la estaba haciendo sin tener el conocimiento, yo lo hacía escribiéndome cartas a mí mismo. Ustedes podrán decir que egocéntrico escribiéndose cartas a él mismo, pero sí me sirvió en ese tiempo para darme motivación a mí mismo, porque yo era el que estaba viviendo el problema, porque yo era el que estaba viviendo la dificultad, porque yo era el que necesitaba esa motivación, porque yo era el que necesitaba escuchar que todo iba a estar bien. Y a veces, entiéndanmelo bien, a veces la única persona que va a hablar bien de ti eres tú mismo. Va a llegar un punto en tu vida en que a lo mejor nadie va a hablar bien de ti, nadie va a confiar en ti, nadie va a creer en ti, ni nadie va a esperar mucho de ti. Es necesario que lo sepas, y es muy necesario que lo sepan estos chicos. Lo más probable es que van a haber tiempos donde la única persona que va a hablar bien de ti eres tú. La única persona que va a creer en ti eres tú. La única persona que va a tener esperanzas en ti eres tú. Si tú no tomas esa responsabilidad contigo mismo, si tú no tomas ese desafío contigo mismo, si tú no tomas en control de eso contigo mismo, nadie más lo va a hacer, muchacho. Nadie más va a venir a decir cosas positivas de ti. Por lo tanto, aunque tú hagas las cosas bien, aunque tú seas una persona de bien, no esperes que el mundo venga a reconocerte, porque lo más probable es que no pase. Lo más probable es que no llegue. Por lo tanto, si hoy en día estás pasando por alguna dificultad, lo primero que yo te diría, chicos, quiérete a ti mismo. Pero no el quiérete a ti mismo como en lo que siempre escuchamos en distintas frases, sino el quiérete a ti mismo con responsabilidad, con decir, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Pararte al frente del espejo y decirte, yo confío en ti. Yo sé que tú lo vas a poder hacer. Sí, además que sí. Vamos que sí que se puede. Yo confío en ti, yo te conozco.
Creo que esa es una de las cosas que más yo me repetía a mí mismo. Gary, yo te conozco. Yo sé lo que tú tienes en la cabeza. Yo sé lo que tú ves. Yo puedo sentir lo que tú sientes. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros, chicos, que a veces nosotros tenemos muchas buenas ideas, tenemos muchas buenas intenciones, tenemos un sueño muy grande, que a veces lo tenemos ya listo, trabajado y bien pensado y todo, pero como los demás no lo ven, como los demás no se emocionan con la idea como nosotros, las personas no lo creen posible. Por lo tanto, para ellos es un imposible, y ese imposible generalmente se traduce para las demás personas como irresponsabilidad, como locura o incluso inmadurez. La gente le llama inmadurez a muchas cosas, todas las cosas que ellos no pueden manejar, todas las cosas que ellos no pueden tolerar, le llaman inmadurez. No, esta persona es inmadura porque sueña mucho, piensa demasiado, vive de sueños y todas estas cosas. Esas personas yo las reconozco como los rinocerontes, que con esa piel gruesa, ¿cierto? El rinoceronte es el verdadero bombero de la selva que extingue los fuegos porque este animal, en vez de escapar del fuego, ataca el fuego con su propia piel, su propia envergadura y musculatura. A diferencia de esa acción positiva que hace este animalito en la selva, hay muchas personas que tienen alma de rinoceronte y van a través de la vida apagando el fuego interno de las personas que se atreven a soñar. Hay una frase muy buena que la leí una vez, no recuerdo el autor, si ustedes se la saben, me pueden ayudar ahí en los comentarios, dejarme quién es esta persona, que dice: la vida se encargó a través de golpes a quitarme la capacidad de soñar. Entonces, muchos de nosotros caemos en eso. La vida, a todos nosotros, a través de golpes, se ha encargado de quitarnos la capacidad de soñar. Entonces, cuando yo estaba en este punto de mi vida, que ya no tenía la capacidad de poder soñar, que todo lo que pensaba como una idea positiva se venía inmediatamente abajo, porque venían los pensamientos de las demás personas, los comentarios de las demás personas, que tú no vas a poder, que esto no es posible, que esto no te va a resultar, que tú no eres capaz, que todo esto. Entonces, lo que hacía yo es que escapaba al futuro a través de estas cartas, donde había un Gary que venía del futuro, que era más, que ya había visto todo el proceso, y que con esa experiencia de ver el proceso terminado, me decía: mira, tú estás en esta parte de la carrera de tu vida, y yo ya pasé por eso, yo ya lo vi, y esto te va a resultar, o esto lo vas a superar, o esta carrera la vas a terminar. Y yo era una de las cosas que más me repetía, y cuando me escribía estas cartas para mí mismo, yo me decía: tu carrera profesional la vas a terminar, tu carrera profesional vas a terminarla bien, vas a terminar, no vas a tener problemas, lo vas a lograr. Estos ramos, estas asignaturas difíciles que nunca había visto, las vas a superar fácil, lo tienes todo bajo control, tienes que seguir intentándolo, Yo recuerdo, chicos, que dentro de mi carrera, cuando yo empecé a estudiar, yo no me caractericé nunca por ser un buen estudiante, por ser el mejor con las mejores notas, ¿no? Pero algo sí podían ver los profesores, es que yo nunca faltaba a clase. Pese a que los estudios superiores en mi país no son de asistencia obligatoria, tú puedes faltar todo el año si quieres y rendir los exámenes y aprobar, no tiene ningún problema. Pero yo jamás faltaba, yo siempre estaba ahí, siempre estaba tratando de ponerle atención al profesor, porque sabía que me costaba, pero siempre estaba demostrándole el interés. Y siempre pasaba a veces con notas no muy positivas, no muy destacables, por decir así, pero estaba cumpliendo el objetivo. Lo hacía, pasaba, aprobaba. Con lo mínimo, pero aprobaba. Difícil me costó, sí, pero aprobaba. Entonces, en ese proceso es muy fácil frustrarse. Yo veía la frustración en mis otros compañeros que de repente decían: nada, me saqué una mala nota, o no estoy entendiendo, y dejaban la carrera botada. Algunos terminaban con noviazgos, pololeos, como le decimos en Chile, y dejaban la carrera botada. Entonces,
lo que yo me escribía en las cartas era como, aunque todo el mundo se vaya, aunque todo el mundo renuncie, aunque el ambiente en el que tú estás, que me agradaba, ya no te agrade porque a lo mejor las personas que conforman este ambiente ya no van a estar, tú vas a continuar y vas a terminar. Y sinceramente digo, yo lo sentía como si esto fuera un spoiler de mi vida, ya como un adelanto, como un datito, como un amigo que venía y te decía, ¿sabes qué? Te tengo un datito, te tengo un dato y te lo voy a compartir. Esto va a pasar, a ti te va a ir bien, esto lo vas a lograr, esto lo vas a poder superar. Y cuando hacía esto, realmente sentía como una liberación dentro de mí, de poder decir, sí se puede, entonces lo logré. Y lo que hacía yo en mi mente es que transmitía tranquilidad a toda esa ansiedad de la incertidumbre, de qué va a pasar o qué va a suceder conmigo. A toda esa ansiedad, a toda esa incertidumbre, yo le transmitía con mi cabeza la tranquilidad de decir, yo ya lo hice, no hay por qué preocuparse tanto, hay que ocuparse, pero no preocuparse y no desvivirse en el sentido de esto no lo voy a poder superar. Y cambiaba mi mentalidad, en vez de decir si lo voy a lograr o si lo voy a hacer, yo repetía todos los días, ya lo hice. Si yo ya lo hice, yo ya lo logré. Y todos los días yo me repetía, chicos, algo que yo lo ocupaba en bastantes aspectos de mi vida. Yo me repetía cuando estaba estudiando recién, yo me repetía que yo ya era ingeniero. Yo creo que fueron muy pocas las clases de instituto o profesionales cuando iba a clase, ¿cierto? En la noche, que yo fui como estudiante. Yo siempre fui a clase y fui con una tranquilidad de que yo ya era ingeniero. Posterior a pasar los primeros 2 años de técnico, cuando tomé la decisión de poder pasar a la ingeniería, yo ya iba como ingeniero. Yo decía, yo voy a ser ingeniero. Yo ya soy ingeniero, ya estoy listo como ingeniero. Y creo que eso me ayudó muchísimo, chicos, a poder mentalizarme y que mi mente se equilibrara sola y dijera, este proceso yo ya lo conozco, yo ya lo pasé, yo ya lo realicé, yo ya tuve éxito aquí. Por lo tanto, lo hacía de una manera más natural. Créanme, chicos, que cuando empecé a avanzar en la ingeniería, en este caso, y yo tenía que exponer, los profesores a mí me decían, García, yo a usted le compro lo que sea. Me di cuenta que tenía habilidades que yo no sabía que tenía. Yo sabía de pequeño que era muy bueno para hablar. Sabía de pequeño que era muy bueno para no callarme, para estar conversando. Y para hablar todo el día. Pero nunca le había puesto atención a que ese quizás era una habilidad, como las habilidades blandas que tenemos, pero nunca lo había visto como algo positivo en mi vida. ¿Por qué? Porque la gente siempre se encargaba de decirme que eso era negativo. Es que tú hablas mucho, te distraes mucho, no te callas nunca, solo conversa. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si alguna persona me hubiera visto y me hubiera dicho, oye, tú tienes un talento, una habilidad? ¿Qué me pasó cuando grande ya? Tú tienes un talento, tienes una habilidad de poder comunicar, de poder hablar, de poder conversar, de poder emocionar a las personas. ¿No te gustaría sacarle provecho a eso? Entonces yo me doy cuenta de que no solamente a veces la familia, a veces no solamente las amistades, sino que también el sistema educacional en el cual nos criamos nosotros, hablando personalmente de Chile, yo encuentro que está muy al debe con la capacidad de los profesores, no sé cómo será hoy en día, pero en ese tiempo sí, la capacidad de los profesores de poder apreciar las habilidades y los talentos de los chicos. Yo tenía muchos compañeros que eran talentosos hablando igual que yo. Y cuando llegué a adulto y me di cuenta que yo, por ejemplo, nunca tuve problemas para hablar, para pararme en público, para conversar con nadie. Jamás, nunca. Pero tenía compañeros de 20, 25 años que se ganaban con las manos atrás y no podían hablarle a la sala de compañeros, no podían hablarle al profesor, no podían exponer nada. Entonces yo ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y dije, tengo algo, una habilidad que me permite hacer estas cosas que otras personas no pueden hacer. Y ahí terminé de convencerme
de que todas estas cartas, todas estas cosas que yo me escribía desde el futuro, ¿cierto? Estaban rindiendo fruto. Mi cerebro y yo ya no estábamos convenciendo de que era posible, de que era real, de que yo era ingeniero. Y lo mismo continuó después. A través de mi vida yo siempre tengo una manía que se las voy a compartir a ustedes. Cada vez que yo quiero algo, y esto lo comprobé haciéndolo, cada vez que yo quiero algo, yo miro lo que yo quiero y le sonrío. Ustedes dirán, ¿está loco? Sí, igual a veces pienso que estoy loco. Yo, por ejemplo, si quiero una moto, cuando yo tuve una moto, yo miraba la moto todos los días. Era una moto que estaba en el taller de donde yo trabajaba. A mí no me gustaban las motos, nunca me han gustado las motos, de hecho. Pero yo la miraba y decía, si yo tuviera esta moto, me podría ir a clases más tranquilo, más relajado. No tendría que andar corriendo detrás del bus, del transporte público, de la micro, no sé cómo le llamen allá. Por lo tanto, me permitía ir a trabajar más tranquilo en la mañana y después irme a clase más tranquilo en la tarde. Poder pasar la casa y bañarme tranquilo, irme a clases en la noche. Y en la noche no tener que estar esperando micro, tarde o bus, cierto transporte, sino que venir directamente a mi casa. Era una comodidad tremenda, una necesidad increíble para mí. Y yo veía esta moto, y esta moto estaba semi nueva, pero estaba mala, estaba apagada. Y yo la miraba, me subía, me acuerdo cuando estaba trabajando en el taller, y decía, esta moto es mía, esta moto va a ser mía. La voy a echar a andar, la voy a arreglar y la voy a hacer partir. Y el jefe que tenía en ese entonces, que era dueño del taller, me dijo, esa moto lleva ahí 4 años botada. Nadie la ha echado a andar, no sé qué tendrá. Si tú quieres, la puedes hacer partir, y si parte, te la dejas para ti y yo te la vendo. Con facilidades de pago, lo que tú quieras. Y lo hice, chico. La hice andar, me la quedé y la pagué muy fácilmente con las facilidades de pago, obviamente, que me dio mi jefe. Y pude hacer lo que yo quería hacer, que era irme a clase. Que la ocupé solamente para transporte para clase. Yo no salía con la moto, no iba a conocer lugares ni nada. Yo solamente la ocupaba para ir a clases, ir a trabajar y llegar a mi casa. Lo mismo hice después con el trabajo que tuve en Kaufman como administrador de garantía y cortesías comerciales. Siempre quise trabajar en Kaufman, siempre. Kaufman estaba justo al frente de donde yo estudiaba. Por lo tanto, cuando yo salía en la noche de clases, a veces agobiado con las notas, a veces agobiado con la materia, a veces contento con una buena nota, miraba al frente cuando salía y veía la estrella de Mercedes-Benz, la estrella de 3 puntas, y decía, yo voy a estar trabajando ahí. Cuando termine aquí, yo voy a ir a trabajar allá. Y así pasó, muchachos. Así lo hice. También pasaba y le sonreía. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, chicos? Que muchas veces nosotros, desde el corazón y desde la mente, vamos fabricando nuestro futuro. Yo soy un fiel creyente de que a través de las emociones nosotros transmitimos energía. Y a través de la energía podemos ir vinculando las cosas que queremos para nosotros o no queremos para nosotros. Yo prefiero siempre pensar en las cosas que yo quiero para mí, no en las cosas que no quiero, porque a veces siento que se puede confundir el mensaje y me puede llegar lo que no quiero. Entonces trato de pensar siempre en las cosas que quiero, cómo las quiero hacer, cómo quiero que pasen, cómo quiero que esto resulte. Y si tengo un problema, hago lo mismo que hacía antes. Ahora con lo que supe de los japoneses y cómo funcionaba, trato de alejarme del problema, trato de dimensionarlo desde afuera y trato de ver qué tan mal puede ser, qué es lo peor que me puede pasar. ¿Para qué? Para que el problema no me asuste, para que el problema no se vea más grande de lo que es, para que el problema no me bloquee, para que el problema no me inmovilice. Porque si yo tengo la capacidad de ver desde afuera, desde lejos, cómo es el problema, qué tan grande es, qué tan alto es, qué tan musculoso es el problema, yo puedo preparar una estrategia para vencer ese problema. Y a lo mejor a veces el problema no es tan grande como se ve, sino que resulta ser pequeñito. Suele ser que no es tan grande la amenaza, pero tú, como estás preparado mental y emocionalmente para afrontar un problema más grande, lo superas con facilidad.
Por lo tanto, chicos, eso es lo que le quería compartir hoy día. Seamos precavidos, pero también seamos optimistas. Miremos el problema desde afuera. Observemos el problema desde afuera. ¿Ya? Para que podamos prepararnos de mejor manera para poder solucionar este problema, sobrepasarlo o sobrellevarlo de manera positiva. Los resultados, chicos, dependen de las decisiones que nosotros tomemos. Nosotros podemos escoger muy bien las decisiones. Tenemos todas las chances para escoger las decisiones. Pero una vez que tomamos las decisiones, lo que no podemos escoger son las consecuencias. Por lo tanto, chicos, hay que ser muy, muy precavidos con esas cosas y tener el control siempre. Tratar de tener el control. Si no lo tenemos el control hoy en día, digamos, yo tengo el control. Imaginemos el problema desde afuera, lo dimensionamos y buscamos la mejor solución para que esto resulte. Eso quería compartirle hoy día, chicos, en este podcast, el episodio 2 de Motivación y Garra. Encantado de que hayan podido llegar hasta el final del capítulo, del episodio, y encantado de que puedan compartir estos mensajes para que le lleguen a más personas y a más personas que lo necesitan y puedan compartir el canal. Ese es el mensaje que les tenía para hoy, chicos. Muchas gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos veremos en el siguiente episodio de Motivación y Garra. Espero que puedan compartir el video, espero que puedan compartir el canal, el podcast, para que más personas que necesiten escucharlo y verlo, o si ustedes sienten que pueden ayudar a otras personas con esta clase de contenido, lo pueden compartir y así podemos llegar a muchas y muchas más personas. Así que eso, chicos, nos veremos en el próximo episodio, el episodio 3 de Motivación y Garra. Nos vemos.